Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo, tu anfitriona en este viaje a través de relatos que han cautivado corazones y mentes a lo largo del continente. Hoy nos adentraremos en la densa y misteriosa selva a través de la mirada de Horacio Quiroga y sus Cuentos de la Selva. Horacio Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. Estas historias, escritas hace más de un siglo, siguen resonando con su magia y enseñanzas. Así que prepárate para sumergirte en un mundo donde la naturaleza y lo humano se entrelazan de maneras inesperadas y maravillosas. Comencemos este viaje. De Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga escribió Las medias de los flamencos. Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados le gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgando como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yararás unas polleritas de tul gris pintadas con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en las puntas de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentina, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en el almacén del pueblo. Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras?
No hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo, entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron entonces a otro almacén. ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó, ¿de qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida. Y los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirles las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víbora de coral. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza. No se preocupen de nada sino de una sola cosa. Bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no paren un momento, porque en vez de bailar van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también, tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco.
y vieron qué eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la orilla del Paraná. «No son medias», gritaron las víboras. «Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víbora de coral». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola ala. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscos las medias. Les arrancaban las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que se murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de su traje de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color de sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Y seguimos recorriendo historias de cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Es ahora La abeja haragana. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas como hacen las moscas, y entonces se echaba a volar muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir y así se la pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana.
En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida, y tienen el lomo pelado porque han perdido los pelos de tanto rozar contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: «Compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar». La abejita contestó: «Yo ando todo el día volando y me canso mucho». «No es cuestión de que te canses mucho», le respondieron, «sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos». Y diciendo así la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía, de modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le dijeron: «Hay que trabajar, hermana». Y ella respondió: «Un día de estos lo voy a hacer». «No es cuestión de que lo hagas uno de estos días», le respondieron, «sino mañana mismo. Acuérdate de esto». Y la dejaron pasar. Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes que le dijeran nada, la abejita exclamó: «Sí, sí, hermanas, ya me acuerdo de lo que he prometido». «No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido», le respondieron, «sino de que trabajes». Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20 hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora pasa. Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. «No se entra», le dijeron fríamente. «Yo quiero entrar», clamó la abejita, «esta es mi colmena». «Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras», le contestaron las otras. «No hay entrada para las haraganas». «Mañana sin falta voy a trabajar», insistió la abejita. «No hay mañana para las que no trabajan», respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. Y esto diciendo la empujaron afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso cogerse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. «¡Ay, mi Dios!», exclamó la desamparada, «va a llover y me voy a morir de frío». Y tentó entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. «Perdón», gimió la abeja, «déjenme entrar». «Ya es tarde», le respondieron. «Por favor, hermanas, tengo sueño». «Es más tarde aún». «Compañeras, por piedad, tengo frío». «Imposible». «Por última vez, me voy a morir». Entonces le dijeron: no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete». Y la echaron. Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, hasta que de pronto rodó por un agujero hasta el fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo y se halló bruscamente
ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo y que la culebra había elegido de guarida. Las culebras comen abejas que les gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos: «Adiós, mi vida. Esta es la última hora que yo veo la luz». Pero, con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró, sino que le dijo: «¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas». «Es cierto», murmuró la abeja, «no trabajo y yo tengo la culpa». «Siendo así», agregó la culebra burlona, «voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja». La abeja, temblando, exclamó entonces: «No es justo eso, no es justo. No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia». «Ah, exclamó la culebra enroscándose ligero. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres que le quitan la miel a ustedes son más justos, grandísima tonta?» «No, no es por eso que nos quitan la miel», respondió la abeja. «¿Y por qué entonces?» «Porque son más inteligentes», así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír exclamando: «Bueno, con justicia o sin ella te voy a comer, apróntate». Y se echó atrás para lanzarse sobre la abeja, pero ésta exclamó: «¿Usted hace eso porque es menos inteligente que yo?» «¿Yo menos inteligente que tú, mocosa?», se rió la culebra. «Así es», afirmó la abeja. «Pues bien», dijo la culebra, «vamos a verlo. Vamos a hacer 2 pruebas. El que haga la prueba más rara, ese gana. Si yo gano, te como». «¿Y si gano yo?», preguntó la abejita. «Si ganas tú», repuso su enemiga, «tienes el derecho de pasar la noche aquí hasta que sea de día. ¿Te conviene?». «Aceptado», contestó la abeja. La culebra se echó a reír de nuevo porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo. Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada, y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y le llaman trompitos de eucalipto. «Esto es lo que voy a hacer», dijo la culebra. «Fíjate bien, atención». Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito, que se había quedado dormido zumbando, como le pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo: «Esta prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso». «Entonces te como», exclamó la culebra. «Un momento. Yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que no hace nadie». «¿Qué es eso?». «Desaparecer». «¿Cómo?», exclamó la culebra dando un salto de sorpresa. «¿Desaparecer sin salir de aquí?». «Sin salir de aquí». «¿Y sin esconderte en la tierra?». «Sin esconderme en la tierra». «Pues bien, hazlo. Si no lo haces, te como enseguida», dijo la culebra. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yoyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de 2 centavos. La abeja se arrimó a la plantita teniendo cuidado de no tocarla y dijo así:
Ahora me toca a mí, señora Culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta 3. Cuando yo diga 3, búsqueme por todas partes. Ya no estaré más. Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente 1, 2, 3 y se volvió. Y abrió la boca cuán grande era de sorpresa. Allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a los lados, recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con la lengua. Inútil. La abeja había desaparecido. La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? No había modo de hallarla. Bueno, exclamó al fin, me doy por vencida. ¿Dónde estás? Una voz que apenas se oía, la voz de la abejita, salió del medio de la cueva. ¿No me vas a hacer nada?, dijo la voz. ¿Puedo contar con tu juramento? Sí, respondió la culebra, te lo juro. ¿Dónde estás? Aquí, respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. La plantita en cuestión era una sensitiva, muy común también aquí en Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de ese fenómeno, pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro. Hacía mucho frío además, y adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando, la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida. Nunca, jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior durmiendo noche a noche en la colmena bien calentita y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol, porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida. Así fue, en efecto. En adelante, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche.
trabajen pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja. Y esta es la tercera historia de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga que vamos a compartir hoy. La gama ciega. Había una vez un venado, una gama, que tuvo 2 hijos mellizos, cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Las otras gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre le hacía repetir todas las mañanas, al rayar el día, la oración de los venados, y dice así: hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien el río y quedarse quieto antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alto la cabeza y oler el viento para sentir el olor del tigre. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos para ver si hay víboras. Este es el Padre Nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas se habían rajado y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En 2 minutos la gamita se tomó toda la miel y, loca de contento, fue a contarle a su mamá. Pero la mamá la reprendió seriamente. «Ten mucho cuidado, mi hija, con los nidos de abejas», le dijo. «La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas». La gamita gritó contenta: «Pero no pican, mamá. Los tábanos y las uras sí pican, las abejas no». «Estás equivocada, mi hija», continuó la madre. «Hoy has tenido suerte nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, mi hija, porque me vas a dar un gran disgusto». Sí, mamá», respondió la gamita. Pero lo primero que hizo a la mañana siguiente fue seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte para ver con más facilidad los nidos de abejas, hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura que caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero la gamita pensó que, puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Se acordó asimismo de la recomendación de su mamá, mas creyó que su mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho.
Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que la picaron en todo el cuerpo. Le llenaron todo el cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola. Y lo que es mucho peor, en los mismos ojos. La picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando hasta que de repente tuvo que pararse. Tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado enormemente y no veía más. Se quedó quieta entonces, temblando de dolor y miedo, y solo podía llorar desesperadamente. «Mamá, mamá». Su madre, que había salido a buscarla porque tardaba mucho, la halló al fin y se desesperó al ver que su gamita estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil, con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo, y los bichos del monte que encontraban en el camino se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz gamita. La madre no sabía qué hacer. ¿Qué remedios podía hacerle ella? Ella sabía bien que en el pueblo que estaba al otro lado del monte vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija a un hombre que cazaba gamas. Como estaba desesperada, se decidió a hacerlo. Pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era un gran amigo del hombre. Salió, pues, después de dejar a la gamita bien oculta, y atravesó corriendo el monte, donde un tigre casi la alcanza. Cuando llegó a la guarida de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormiguero, pero era de una especie pequeña, cuyos individuos tienen un color amarillo y por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra sujeta por 2 cintas que pasa por encima de los hombros. Tienen también la cola prehensil, porque viven casi siempre en los árboles y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. La madre, pues, llegó hasta el cubil del oso hormiguero. Llamó jadeando. «¿Quién es?», respondió el oso hormiguero. «Soy yo, la gama». «Ah, bueno, ¿qué quiere la gama?». «Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega». «Ah, la gamita», respondió el oso hormiguero. «Es una buena persona. Si es por ella, sí le doy lo que quiere, pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y la atenderá». Con el extremo de la cola, el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza de víbora completamente seca que tenía aún los colmillos venenosos. «Muéstrele esto», dijo el comedor de hormigas. «No se precisa más». «Gracias, oso hormiguero», respondió contenta la gama. «Usted también es una buena persona». Y salió corriendo porque era muy tarde y pronto iba a amanecer. Al pasar por su cubil, recogió a su hija que se quejaba siempre, y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimadas a las paredes para que los perros no las sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador. Golpearon. «¿Qué hay?», respondió una voz de hombre desde adentro. «Somos las gamas, tenemos la cabeza de víbora». La madre se apuró a decir esto para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. «Ah», dijo el hombre abriendo la puerta. «¿Qué pasa?». «Venimos para que cure a mi hija, la gamita, que está ciega». Y contó al cazador toda la historia de las abejas. «Vamos a ver qué tiene esta señorita», dijo el cazador. Y volviendo a entrar en la casa, salió de nuevo con una sillita alta e hizo sentar en ella a la gamita para poderle ver bien los ojos sin agacharse mucho.
Le examinó así los ojos bien de cerca con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá alumbraba con el farol de viento colgado de su cuello. Esto no es gran cosa, dijo por fin el cazador ayudando a bajar a la gamita, pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches y téngala 20 días en la oscuridad. Después póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, cazador, respondió la madre muy contenta y agradecida. ¿Cuánto le debo? No es nada, replicó sonriendo el cazador, pero tenga mucho cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados. Las gambas tuvieron gran miedo, apenas pisaban y se detenían a cada momento. Y con todo, los perros las olfatearon y las corrieron media legua dentro del campo. Corrían por una picada muy ancha y delante la gamita iba balando. Tal como dijo el cazador, se efectuó la curación. Pero solo la gama supo cuánto le costó tener encerrada a la gamita en el hueco de un gran árbol durante 20 días interminables. Adentro no se veía nada. Por fin, una mañana, la madre apartó con la cabeza el gran montón de ramas que había arrimado al hueco del árbol para que no entrara luz. Y la gamita, con sus lentes amarillos, salió corriendo y gritando: «¡Veo, mamá! ¡Ya veo todo!». Y la gama, recostando la cabeza en una rama, lloraba también de alegría al ver curada a su gamita. Y se curó del todo, pero, aunque curada y sana y contenta, la gamita tenía un secreto que la entristecía. Y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella y no sabía cómo. Hasta que un día creyó haber encontrado el medio. Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados, buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita ciega que él había curado. Y una noche de lluvia estaba el hombre leyendo en su cuarto muy contento porque acababa de componer el techo de paja, que ahora no se llovía más. Estaba leyendo cuando oyó que llamaban. Abrió la puerta y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se puso a reír y la gamita, avergonzada, porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas. Y esta vez el hombre, que se había reído la vez anterior de cariño, no se rió porque la gamita no comprendía su risa, pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel que la gamita tomó loca de contento. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella se empeñaba siempre en llevarle plumas de garza que valen mucho dinero. Se quedaba las horas charlando con el hombre. Él ponía siempre en la mesa un jarro enlosado lleno de miel y arrimaba la sillita alta para su amiga. A veces le daba también cigarros, que las gamas comen con gran gusto y no les hace mal. Pasaban así el tiempo mirando la llama, porque el hombre tenía una estufa de leña, mientras afuera el viento y la lluvia sacudían el alero de paja del rancho. Por temor a los perros, la gamita no iba sino en las noches de tormenta. Y cuando caía la tarde y empezaba a llover, el cazador colocaba en la mesa el jarrito con miel y la servilleta, mientras él tomaba café y leía, esperando en la puerta el bien conocido de su amiga la gamita. Y
con esto concluimos nuestro viaje por hoy con los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Espero que estas historias hayan despertado tu imaginación y te hayan llevado a explorar la riqueza y profundidad de las leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir contigo estos relatos que trascienden el tiempo y el espacio. Hasta nuestro próximo encuentro en Mitos y Leyendas de América, donde seguiremos descubriendo juntos las historias que dan forma a nuestro continente. Hasta la próxima.